¿Sabías que aproximadamente 60% de las iglesias protestantes aquí en los Estados Unidos tienen más de 100 asistentes a sus iglesias semanalmente? La iglesia pequeña es más común de lo que nosotros nos pensamos y realmente es más común de lo que nosotros queremos admitir y reconocer. Solamente el 2% de las iglesias aquí en los Estados Unidos tienen el privilegio, por así decir, de tener más de 1000 asistentes en sus iglesias cada fin de semana. Y bueno, digo privilegio porque hay muchos pastores y muchos líderes religiosos que ven las iglesias pequeñas como una señal de fracaso. Ven las iglesias pequeñas como un nivel donde todavía no han podido lograr todo lo que Dios quiere para ellos. Las iglesias grandes se han convertido en la estampilla o el ejemplo de lo que toda iglesia debe procurar ser. Y bueno, la realidad es que no todas las iglesias van a tener más de 1000 personas asistiendo cada fin de semana. La realidad es que la iglesia pequeña es la iglesia común. Ahora, no sabemos cuál es la razón por la cual hay tantas iglesias pequeñas. Y muchos pastores y líderes estarán preguntando cada semana, ¿qué estamos haciendo mal? ¿Qué pasa que no hay crecimiento en nuestra iglesia local? Bueno, mi nombre es José Díaz y tengo más de 15 años de experiencia pastoral y pastoreé una iglesia pequeña por mucho tiempo. Y la verdad es, tiene sus ventajas y tiene sus desventajas. Y bueno, en este video no vamos a hablar de las ventajas y desventajas de tener una iglesia pequeña, pero sí quiero hablar con esas personas que están viendo ahora y se están preguntando, ¿qué pasa con mi iglesia? Quizás tienes años ahí pastoreando tu iglesia. Quizás tienes años asistiendo a tu iglesia. Y estás viendo que la iglesia no crece, no pasa cierto tope. Llegó como ahí al techo de crecimiento y no rompe de ahí. Bueno, no vamos a dar claves aquí para que tu iglesia crezca, porque la verdad es, hay muchos libros que tratan de romper el código de la iglesia, o sea, del crecimiento, del crecimiento de la iglesia local. Y aunque hay muchos pastores que dan buenos consejos y buenas estrategias, muchos pastores y líderes que, bueno, realmente desglosan qué hicieron ellos en su comunidad y cómo llegaron ellos a tener una iglesia tan grande, una mega iglesia. La verdad es que eso no aplica a todas las iglesias. Eso no se puede implementar en todo lugar. Entonces, en vez de nosotros competir con la iglesia de la esquina que tiene 1500 personas, la iglesia del otro barrio que tiene 2000 personas, la iglesia en el país tal que tiene 10,000 personas, en vez de competir con esas personas y esas iglesias y esos ministerios, vamos a tomar un tiempo para realmente reflexionar sobre esto. ¿Qué dice la Biblia sobre el crecimiento? ¿Y cómo debemos nosotros mirar este tema? Porque es frustrante. Yo fui uno de esos pastores que estuvo frustrado por mucho tiempo, porque parecía que la iglesia no crecía. Y creo que ahí está el problema. ¿Cómo definimos el crecimiento de la iglesia? La Biblia enseña que Dios es el que da crecimiento a la iglesia. Numéricamente hablando, Dios es quien añade a la iglesia a aquellos que han de ser salvos. Eso es bíblico. Entonces, nosotros tenemos que empezar por ahí primero y entender qué es lo que yo debo esperar del ministerio que yo estoy dirigiendo. La iglesia va a crecer porque a Dios le place enviar personas a tu congregación. Y ahí podemos hablar muchas cosas. Y más adelante vamos a estar haciendo otros videos para desarrollar ese tema un poquito más.
Y recuerden, este canal no es un canal para hablar cosas del punto de vista teológico. No. Hay muchos pastores, muchos maestros, muchos buenos teólogos para hablar puntos teológicos. Yo quiero hablar de cosas prácticas. Quiero hablar solamente basado en mis experiencias y experiencias de otras personas que yo conozco, que he tenido el gusto de poder compartir con ellos y compartir algunas ideas y sugerencias aquí, a ver si te puede dar un poquito de calma y tranquilidad, porque sé que temas así como este pueden ser bastante estresantes para uno. Entonces empezamos por ahí. ¿Qué es lo que la Biblia enseña sobre el crecimiento de la iglesia? Bueno, Dios es el que da el crecimiento. Y lo otro es que la Biblia no necesariamente relaciona el crecimiento numérico de la iglesia con el éxito ministerial. El éxito de Pablo, el éxito de Pedro, el éxito de los apóstoles y de los líderes en ese tiempo, y aún de los pastores que fueron establecidos por los apóstoles como Timoteo, Tito, nosotros no vemos instrucciones ahí que dicen: asegúrate de crecer la iglesia un 20% cada año para que demuestres que realmente fuiste llamado por Dios. Nosotros no vemos esas cosas. Al contrario, lo que se ve es que la iglesia va a sufrir persecución. La iglesia va a sufrir confrontaciones contra la sociedad. La iglesia tiene que estar firme en lo que cree. La iglesia tiene que ser ejemplo donde quiera que se encuentre y en la situación que se encuentre. Pero no vemos órdenes sobre el crecimiento numérico de la iglesia, porque de eso se encargaba Dios. Dios lo hacía. Entonces, cuando nosotros podemos descansar por ese lado y entender que Dios es el que da el crecimiento a la iglesia, nosotros podemos enfocarnos en las cosas que nos toca a nosotros. Nosotros podemos enfocarnos en las partes del ministerio que sí nos corresponde a nosotros, donde sí tenemos enseñanzas bíblicas que nos dicen a nosotros lo que debemos hacer y no hacer en la iglesia. Entonces, para poder entrar en ese aspecto del crecimiento de la iglesia, es mejor reflexionar sobre algunas cosas personales e íntimas que solamente tú puedes ver, solamente yo puedo ver. Porque nosotros podemos abrir la Biblia, abrir libros y entender qué es lo que la iglesia debe hacer, pero hay cosas, hay motivaciones, hay cosas íntimas que a veces no tomamos el tiempo para analizar. Y son importantes, porque si Dios es quien da el crecimiento a la iglesia, y nosotros estamos pastoreando a la iglesia con corazones impuros, motivaciones que no son de Dios, que no son santas, que no son correctas, entonces eso puede ser un obstáculo para que Dios envíe personas a la iglesia. Y es así. Tenemos que pensar de esa manera. Ahora usted puede decir, bueno, pero había una iglesia que tenía 15,000 personas y después se descubrió que el pastor era así, así y asado. Y entonces, ¿quién le dio crecimiento a esa iglesia? Buena pregunta. Y ahí no entro yo, porque yo no puedo discernir nada de lo que pasa detrás de ese púlpito, detrás de esas cámaras, detrás de esas puertas de oficinas, y mucho menos puedo entrar en el corazón de las personas que están ahí. Pero sí puedo ser responsable de lo que está aquí adentro, de lo que está aquí adentro. Entonces, antes de yo querer señalar y juzgar al otro, vamos a analizarnos nosotros mismos. Entonces, le voy a presentar algunas preguntas, como hago de costumbre, algunas preguntas que nosotros nos podemos hacer para examinar nuestro corazón y realmente determinar si estamos listos
para el crecimiento de la iglesia, de nuestra iglesia local. La primera pregunta es, ¿por qué quieres que tu iglesia crezca? ¿Realmente nos interesa la salvación de las almas? Porque si a nosotros nos interesara la salvación de las almas y si ese era el motivo número uno de nuestro ministerio, yo no sentiría celos si la iglesia que está en la esquina está creciendo más rápida que la mía. Me estaría gozando con ellos. Estaría buscando maneras de conocer a ese pastor, de salir con él, compartir con él, hablar de sus experiencias. Pero tú sabes lo que hacemos nosotros. Nos aislamos. Nosotros nos aislamos de esas iglesias. De una vez como que las señalamos y decimos, ahí no vayan, porque ahí tienen que estar haciendo algo malo. Ahí tienen que estar haciendo cosas mundanas para que esa iglesia crezca. Ahí tienen que estar haciendo cosas que a Dios no le agrada, porque ¿cómo más va a llegar esa gente? Mira esa juventud, mira esas personas, mira cómo están ellos. No, no vayan para allá. Y nosotros de una vez empezamos a hacer una distinción y a separarnos. Y nosotros nos creemos que nuestra iglesia es la única verdadera iglesia. ¿Qué problema? Cuando yo creo que mi iglesia es la única verdadera iglesia, o que las iglesias que se parecen a la mía son las verdaderas iglesias, ahí podemos ver que nuestro corazón no está en el lugar correcto. Porque la realidad es que nosotros no podemos condenar a ninguna iglesia que nosotros no conocemos. Los ojos son engañosos, los oídos también, y el corazón aún más es traicionero. Entonces yo no puedo juzgar a una iglesia que yo no conozco simplemente porque está creciendo. No. Una iglesia que está creciendo, que no sea la mía, no quiere decir que está haciendo algo mal. Porque nosotros de una vez decimos, bueno, pero es que mi iglesia está orando, mi iglesia está ayunando, mi iglesia está evangelizando, pero no crece. Entonces esa iglesia tiene 5 años, nosotros tenemos 15 años, ella tiene 5 años y mira cómo está llena de gente. ¿Y por eso entonces están haciendo algo mal? No. ¿Cuál es la razón por la cual quieres que tu iglesia crezca? Si quieres que las almas se salven, dale gloria a Dios porque se están salvando. Y en vez de enemistarte con ese pastor y con esos líderes y con esos miembros de esa iglesia, únete a ellos. Busca oportunidades para compartir con ellos. ¿Cuál es el problema? ¿O no somos un cuerpo? ¿O es que creemos que la iglesia local, nuestra iglesia, ese es el cuerpo? No, eso es parte del cuerpo y el cuerpo es mundial. En todas partes de este mundo hay miembros del cuerpo de Cristo. Y entonces, así que, ¿cuál es el propósito? ¿Por qué, mejor dicho, por qué quieres que tu iglesia crezca? Ahora, otra pregunta que debemos hacernos es, ¿podemos pastorear efectivamente una iglesia que sea el doble del tamaño de la iglesia que tenemos ahora mismo? Vamos a suponer que tiene 100 personas. Y de aquí a 4 semanas, tu iglesia se duplica. Tienes 25 la semana que viene, 50 en la segunda, 75 en la tercera y 100 en la cuarta semana y se te duplicó. ¿Sabes qué vas a hacer con esas personas? ¿Está tu iglesia preparada para ministrar a esas 100 personas nuevas? ¿La organización de tu iglesia está preparada para administrar las necesidades de esas personas? ¿Tienes líderes equipados y preparados para eso? O sea, a veces pedimos ciertas cosas
pero no estamos preparados para recibirlas. Y yo creo que lo que debemos hacer es preguntarnos y a nuestros líderes tomar un tiempo y preguntarnos si la iglesia se llegara a duplicar, ¿qué haríamos? ¿Cómo manejaríamos las cosas? Es como una tienda que solamente tiene 2 cajeros funcionando. Y usualmente esos 2 cajeros atienden a los clientes en menos de 10 minutos. Están en fila con sus cosas que van a comprar y en menos de 10 minutos ya están fuera de la tienda con 2 cajeros. ¿Qué usualmente pasa durante las Navidades aquí en los Estados Unidos? La gente sale a comprar, las tiendas se llenan, mucha gente sale a comprar muchas cosas. Ahora, ¿qué pasaría en una tienda donde solamente hay 2 cajeros en un tiempo de Navidad, donde hay muchas más personas comprando? Ahora esa fila de 10 minutos se convierte fácilmente en una fila de 45 minutos a 1 hora o más si solamente hay 2 cajeros. ¿Qué le pasa a la gente? Se desespera. Se van. Usted nunca ha estado en una fila donde dices, ay no, esto está tomando demasiado tiempo, yo tengo cosas que hacer, no vale la pena estar aquí por esto, yo lo compro en otro lado y te vas. Claro, todos nosotros hemos hecho eso en algún momento u otro de nuestra vida. Entonces, digo eso para hablar sobre la preparación, sobre el ver el crecimiento, los problemas potenciales que se pueden presentar en ciertos momentos de la vida de ese negocio, de esa organización. ¿Cómo entonces el gerente o el dueño de ese negocio, de esa organización, está preparándose para solucionar esos problemas que se van a presentar? Yo no comparo la iglesia con una tienda, pero la iglesia es una organización. Tiene líderes, tiene pastores, tiene miembros, hay finanzas, hay recursos, hay propiedades, hay vidas que llegan a ese lugar con necesidades. Entonces, la iglesia hay que verla también como una organización que necesita ser organizada. Una organización que necesita organización. Entonces, ¿cómo podemos nosotros pretender que nuestra iglesia crezca y nosotros no podemos ni con 50 personas semanales? ¿Cómo queremos que crezca si nosotros no estamos desarrollando líderes y preparándolos y enseñándoles cómo manejar ciertos problemas, cómo aconsejar en ciertas situaciones? ¿Qué hacer si se presenta una familia que no tiene trabajo, que perdieron el trabajo, una familia en crisis? Entonces queremos que la iglesia crezca, pero cuando crece la iglesia crecen también los problemas. Muchos pastores, muchos líderes, muchas personas creen, crece la iglesia, crecen las finanzas. Y por eso quieren que la iglesia crezca, porque crecen las finanzas. Así no se puede pensar. Porque mi experiencia ha sido, crece la iglesia, crecen las necesidades. Y si la iglesia tiene necesidades, si las personas que están asistiendo tienen necesidades y muchas de esas necesidades se traducen en necesidades financieras, la iglesia no va a crecer financieramente. Porque no hay. Entonces, ¿qué nos interesa más? ¿Sanar, restaurar vidas o crecer la cuenta de banco?
tenemos que hacernos esa pregunta. Y esto es serio. Porque muchas veces nosotros nos preocupamos por el crecimiento de la iglesia por las razones equivocadas. Y en vez de durar 10, 15, 20, 30 años preguntando por qué no crece la iglesia, por qué pasa, quizás en 5 minutos puedes hacerte un autoanálisis y ahí mismo darte cuenta de que tus motivaciones no están en el lugar correcto. Triste decirlo, pero es la realidad de muchas personas. Ahora, otra pregunta que te debes preguntar si eres pastor, si eres líder. ¿Qué ofrece tu iglesia local? ¿Qué ofrece tu iglesia local? A diferencia de todas las iglesias que están en tu barrio, en tu ciudad, ¿qué ofrece tu iglesia local que causaría o movería a Dios a enviar personas a tu iglesia y no a aquella iglesia o a aquella iglesia? Porque si Dios es quien da el crecimiento de la iglesia, entonces Él está vigilando los rebaños, los pastores, cómo se están moviendo las cosas, qué iglesia está sana, qué iglesia está enferma, qué iglesia está en problema de chisme, qué iglesia está en problema de pecado, qué iglesia realmente está tratando de agradar a Dios, qué iglesia está ocultando lo inmoral, qué iglesia está apto para recibir las personas que Dios quiere salvar en ese pueblo. Una pregunta sencilla, pero es verdad. A nosotros se nos olvida que Dios es el jefe. Dios es el jefe. Y todos los pastores y todos los líderes y todos aquellos que se llaman cristianos están trabajando para el jefe, el grande, el que ordena, el que da las instrucciones, el que dice cómo Él quiere las cosas. Él es el que manda. Así, de la misma manera como manda el dueño de una empresa, donde está mirando a quién va a promover de cargo, y él evalúa a quién le puedo dar más responsabilidades y a quién le puedo dar un aumento de salario porque realmente ha hecho lo que se le ha pedido que haga. Dios es el jefe y Él mira a sus trabajadores, Él mira su iglesia, sus pastores, sus líderes, la gente que están ahí representándolo. Y Él va a mandar gente a los lugares, no me gusta usar la palabra que se merecen, porque nosotros sabemos que nada de lo que nosotros hemos recibido lo merecemos. ¿Ok? Todos que creemos en Dios y creemos en Jesús, la Biblia dice que eso ha sido un regalo de parte de Dios. Yo no me merezco nada de parte de Dios. Lo que me merezco es el castigo de Dios por mis pecados. Pero su gracia y misericordia, eso es un regalo. Entonces no me gusta utilizar la palabra merecer o me merezco. No. Pero si Dios está mirando, bueno, esta semana quiero salvar 5 personas en el barrio. A ver, ¿a dónde lo mando? ¿Quién lo va a cuidar? ¿Quién va a cuidar esas cinco almas? ¿Quién va a ayudar a esas 5 personas a conocerme? ¿Quién va a tomar el tiempo para enseñarles mi palabra? ¿Quién va a ser responsable por esas personas? ¿A dónde las mando? Si nosotros pensamos bien, yo no creo que un lugar donde hay contiendas, donde hay peleas, donde hay discordia, enemistad, donde hay una falta de respeto por las cosas de Dios, no creo que eso sea un lugar saludable para que
crezcan personas, especialmente personas nuevas, porque lo que puede suceder ahí es que se pueden contaminar y crear malos hábitos espirituales. Es más, ni espirituales, hábitos carnales. Entonces, ¿qué ofrece nuestra iglesia? ¿Qué ofrece tu iglesia? ¿Qué de diferencia hay ahí entre las otras iglesias? Es más, ni te compares con otras iglesias. Compárate con lo que dice la Biblia sobre lo que debe hacer tu iglesia. ¿Qué ofrece tu iglesia? Ofrece amor, comprensión, enseña a perdonar, enseña cómo llevar nuestras aflicciones a Dios, enseña cómo confiar en Dios, enseña responsabilidades que nosotros tenemos como seres humanos, enseña cosas que realmente nos van a llevar a parecernos más a Cristo, o nos va a enseñar cosas que lo que va a hacer es confundir a las nuevas personas, donde ellos mismos van a decir, y esto es una iglesia, pero esta gente aquí son más chismosos, ni fulanita ni fulanito, los vecinos míos son tan chismosos, y eso sí que son chismosos. Y entonces, no es tiempo de preguntar qué pasa con la iglesia, por qué no crece la iglesia. No, yo creo que ya es tiempo de reflexionar. Tomar un tiempo a solas, primero. Examinar las intenciones de tu corazón. Examinar cómo estás manejando el ministerio, la iglesia. Y preguntarte si realmente estás tratando de llevar la iglesia a un punto donde Dios vea a esas personas y te diga, hiciste un buen trabajo. No fuiste perfecto, pero hiciste un buen trabajo. Y segundo, deberías tomar un tiempo para reflexionar con tus líderes. Porque hay muchos líderes que tienen muchas opiniones, tanto buenas como malas. Y lo interesante es si tú le das libertad a los líderes a expresarse, porque tú sabes que hay muchas iglesias donde los líderes dicen que sí a todo lo que el pastor diga. Por temor, porque quizá quieren un cargo, quieren que lo eleven de posición. Entonces, sí, pastor, sí, todo lo que usted diga, pastor, sí, pastor, para adelante, pastor, sí, pastor, así mismo, pastor. Mejor, dígale a los líderes, vamos a hablar sin pelos en la lengua sobre la condición de la iglesia y qué es lo que está pasando, qué están escuchando ustedes, o qué están viendo ustedes, o qué saben ustedes sobre la condición de la iglesia. Porque es muy posible, pastor, líder, es muy posible que usted está haciendo las cosas bien y detrás tuyo hay un grupo de líderes que por debajo de la mesa están ahí haciendo desorden. Dele la oportunidad y ahí, con la sabiduría que Dios le dé, discierne los corazones de esas personas. Conoce bien qué es lo que está pasando, escucha lo que están diciendo y escucha lo que no están diciendo. A veces es necesario hacer cambios y a veces los cambios hay que hacerlo dentro del grupo de líderes. Volver a entrenarlos, volver a enseñarlos para que ellos entiendan cuál es el propósito de la iglesia. Y pastor, quizá usted también necesita aprender de nuevo qué es lo que debe hacer una iglesia. ¿Cuál es el propósito de la iglesia? Entonces, antes de seguir preguntando qué pasa, por qué la iglesia no está creciendo,
Toma un tiempo para reflexionar. Haz reuniones con tus líderes. Indaguen, pregunten. Ay, José, es que tú no sabes. Si yo dejo que la iglesia hable, entonces eso se va a convertir en una democracia. Ahí se va a hacer nada más lo que la gente quiere que se haga. No. No, lo que demuestra es que te interesa cómo están las personas. ¿Qué opinan las personas? ¿Cuál es el estado de ellos? Eso es lo que demuestra. Y entonces con esa información vas a saber cuáles van a ser los próximos pasos de la iglesia. ¿Qué tienes que hacer para que la iglesia esté preparada para recibir? Quizás ahí te das cuenta, ay, yo pidiendo crecimiento en la iglesia y aquí falta que la gente entienda lo que es el evangelio. Aquí no saben bien todavía lo que es el evangelio. Creo que hay unos cuantos por ahí que todavía ni siquiera son salvos. Tengo que enseñarles lo que la Biblia enseña. Sí, quizás. Entonces, no te preguntes mucho qué es lo que está pasando, por qué la iglesia no está creciendo. Mejor toma un tiempo para reflexionar y hazte estas preguntas que acabamos de repasar. Y yo creo que si lo haces con un buen corazón y con un corazón abierto y sincero, creo que Dios te va a abrir la mente y te va a dejar entender qué realmente está pasando. Así que gracias por estar aquí, gracias por escuchar y te veo en la próxima.